Bueno, queridos amigos, estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Petare al Día, a través de la señal de TV Petare, Canal 60 UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare. Estábamos hablando de que, como una reacción a toda la represión, a los ataques al pueblo vasco, a la persecución del pueblo vasco, digamos, al cerco que el gobierno de Franco le hizo al pueblo vasco, hubo una reacción de los jóvenes que comenzaron a desarrollar actividades en pro de defender la identidad vasca y construyeron escuelas clandestinas para mantener no solamente el idioma, también la historia, las costumbres, para que no se perdiera la identidad del pueblo vasco. Surgieron organizaciones clandestinas también de carácter político que permitieron que el pueblo comenzara a organizarse y a generar un conjunto de acciones para defenderse de las agresiones del Estado español representado por Franco en ese momento. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estaba presente? Sí, bueno, como decíamos antes, a principios de los 50 se crea Ekin, Actuar, por un grupo de jóvenes que estaban cansados ya del inmovilismo del PNV, y en ese momento pues se desarrolla una gran lucha ideológica en torno a este grupo, con el que conlleva en 1959 al grupo armado revolucionario y político ETA, que, inspirado en gran parte por luchas de liberación nacional y social que se estaban dando a lo largo de todo el mundo, como se podía decir, la independencia de Argelia, Vietnam, muchísimos procesos que se estaban dando como Cuba en Latinoamérica. Más se inspira en estas luchas que lo que podíamos decir en los movimientos de izquierda revolucionarios que existían en Europa, que más se enmarcaban con una visión a la Unión Soviética. En el pueblo vasco esto no se da así, se da más a las luchas que en el tercer mundo se estaban dando por la liberación, esa descolonización que se estaba dando en la segunda mitad del siglo XX, se inspira en estas luchas y entonces se crea la Organización Revolucionaria y Armada ETA. Al principio estas estructuras lo que intentan es llevar un trabajo político, pero debido a esta represión brutal que se estaba dando, se da un salto cualitativo a la lucha armada, y entonces es cuando... Desde entonces, desde la creación de ETA hasta hoy en día, donde miles de jóvenes y miles de vascos han participado en la lucha armada, pues por las reivindicaciones sociales y nacionales del pueblo vasco, ¿no? Entonces, podríamos decir que desde los principios de los 70 hasta el 75 se da una gran lucha en contra del franquismo por la identidad vasca, y una vez muere Franco en 1975, se da en el Estado español lo que es denominada como la transición española, la transición a la democracia que dicen ellos, que no es ninguna transición a la democracia, porque las estructuras del franquismo y la misma represión no han cesado en ningún momento. Ahí es cuando se crea el Estatuto de Guernica. Es allí cuando comienza todo ese planteamiento. ¿En qué consiste ese estatuto? Sí, en la transición española lo que intenta hacer el Estado español para detener a todos estos movimientos de liberación nacional que existían a estas reivindicaciones nacionales que había en el Estado español, como al igual que el pueblo vasco, se podría decir del pueblo catalán o del pueblo gallego, se intentan crear unas autonomías, y a consecuencia de esto hay como una ruptura, porque como bien decía Lorea, la compañera Lorea antes, la división administrativa que existe en los territorios ocupados por el Estado español, que son esas dos autonomías, ¿no? La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Esta separación produce entre los mismos sectores nacionalistas, bien el nacionalismo conservador, representado por el PNV, y bien el nacionalismo de izquierdas o el independentismo vasco representado por la izquierda vasca. Hay una ruptura entre estos dos partidos porque el PNV asimila esta estructura y la izquierda independentista no acepta esto, porque la propia ruptura entre las dos provincias clave, que podríamos decir en el sur de Euskal Herria, es como estar asimilados dentro del Estado y como perder uno de los territorios históricos de nuestra tierra, ¿no? Y a consecuencia de esto, la lucha continúa, pese a que se da un cambio hacia unas estructuras más democráticas en el Estado español. La lucha continúa. La izquierda independentista, aparte del accionar armado que entonces en aquellos años llevaba ETA,
crea toda una serie de organizaciones políticas y sociales, crea todo un movimiento de liberación nacional y social, que nosotros lo llamamos el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que es algo así como un montón de organizaciones que no tienen una estructura piramidal, sino que, siguiendo los mismos objetivos estratégicos, que serían la independencia y el socialismo, tienen una forma de actuar autónoma. No hay ninguna dirección ni de la organización armada ni del aparato político. Todas tienen el mismo objetivo estratégico, pero con una actuación más, digamos, autónoma. Se crean organizaciones juveniles, políticas, etcétera, etcétera. Ahora fíjate, hay una cosa que ha sucedido, evidentemente, a nivel internacional y, por supuesto, tanto en el Reino Español como en todo lo concerniente al mismo País Vasco, hubo una criminalización de la lucha por la libertad del pueblo vasco. Esta actitud que siempre ha acompañado al capitalismo en relación a esto, que todo lo que va en contra del capitalismo, que tiene que ver con la libertad de los pueblos, porque hay que ver, por ejemplo, lo que significa ETA, en castellano solamente es País Vasco y Libertad, es decir, lo que es Euskadi te la Askatasuna es simplemente ETA, que significa País Vasco y Libertad, que surgió para enfrentar toda esta represión y toda, digamos, esta acción deshumanizada por parte del reino español. Pero ¿qué sucedió luego? Que nosotros nos encontramos a nivel internacional que el cine norteamericano comienza a hacer películas, no solamente el cine norteamericano, también el cine europeo, porque los franceses también hicieron películas en contra del pueblo vasco, ¿no? Digamos, criminalizando a ETA, ¿no? Y, digamos, vendiendo la idea de que ETA era una organización terrorista, una organización de asesinos, una organización que perseguía el caos, una organización que iba en contra de inclusive del pueblo vasco. Y esa criminalización trajo como consecuencia que simple y llanamente el reino español tuviese argumentos, digamos, legales a nivel internacional para cometer todas las tropelías en contra de los ciudadanos vascos. Pero hay una cosa bien importante que yo quiero que ustedes comenten. Fue la posición del juez Baltasar Garzón, el cual produjo una, digamos, filosofía pseudo judicial que catalogaba a ETA, que era una organización terrorista que luchaba por el socialismo y la libertad del pueblo vasco. Y entonces él concluía que todas las organizaciones que tenían el mismo objetivo, es decir, la lucha por el socialismo y la independencia vasca, eran terroristas. Entonces era por antonomasia una asociación de que era terrorista todo aquel que pedía la libertad del País Vasco o que buscaba un régimen de justicia y libertad. ¿Cómo fue esa posición y cómo afectó esa tesis de Garzón al pueblo vasco y a las luchas vascas? Sí, bueno, el Estado español, al igual que el Estado francés, han intentado siempre por diferentes técnicas y métodos acabar con la disidencia vasca. Lo que podía ser en los 80, utilizaron la guerra sucia, detenciones masivas. La tortura ha estado vigente hasta hoy en día y hoy en día sigue estando vigente en las comisarías españolas. Toda esta criminalización se lleva haciendo como una bola de nieve, se iba agrandando con el paso de los años y al final, como bien has dicho, el juez Baltasar Garzón, que podríamos decir, o a nivel internacional tiene una fama bastante como el defensor de los derechos humanos, ¿no? Ha investigado, como se podría decir, los crímenes de la dictadura argentina, ¿no? Todos los desaparecidos. A Pinochet también lo intentó enjuiciar. Pero el juez Baltasar Garzón siempre ha tenido una doble cara, que nosotros decimos que el juez Baltasar Garzón realmente es un fascista, que aunque delante de este juez en la Audiencia Nacional, que en la Audiencia Nacional, para enmarcar un poco lo que es la Audiencia Nacional, de donde este juez actuaba, se podría decir, en los años franquistas esta audiencia se llamaba el Tribunal de Orden Público. Cuando se da la transición española no se desmantela este tribunal, se le cambia el nombre y pasa a ser la Audiencia Nacional, que hasta hoy en día está trabajando en contra de toda la disidencia. No. Y entonces, todas estas detenciones y todas estas torturas que se dan, el juez Baltasar Garzón, por supuesto, ha visto cientos y cientos de ciudadanos vascos torturados frente a él.
denunciar estas torturas, denunciar que ellos no habían hecho nada, que las únicas pruebas que han tenido para encarcelar y para criminalizar a la gente han sido autoinculpaciones que se han dado en comisaría. Todo esto nos hace ver que en el Estado español no hay ningún tipo de democracia. La estrategia político-judicial que ha llevado en los últimos años, podríamos decir en los últimos 15 años, que es donde el juez Baltasar Garzón ha tenido más notoriedad, se da una estrategia ilegalizadora donde, como bien has dicho, ya no es solo ETA la que es perseguida y donde se detienen a sus militantes, es todo el movimiento de liberación nacional el que es criminalizado. Se ilegalizan partidos políticos, se han ilegalizado un montón de partidos políticos, organizaciones juveniles, se han cerrado medios de comunicación, que aunque se han cerrado medios de comunicación no ya solo afines al proyecto independentista, se han cerrado medios de comunicación que solo por tener una línea editorial completamente en euskera, en vasco, también esas han sido criminalizadas y cerradas. Todo esto en los últimos años, hasta hoy en día, ha sido su línea de actuación, siempre protegidos por la lucha contra el terrorismo y más todavía a partir del 11S, donde se toma el discurso del todo es ETA, donde ya no es, como decíamos, no es solo ETA los que son los terroristas, es todo el pueblo vasco que defiende el proyecto independentista y socialista, ya es criminalizado y es perseguido brutalmente. Ahora, fíjense ustedes, ya hubo diversas etapas de la lucha del pueblo vasco. En 1998 hubo una tregua de la lucha armada, porque evidentemente hay que decirle a todos los venezolanos, si un pueblo está agredido militarmente y está siendo perseguido, asesinado, torturado, evidentemente no le queda otra cosa a ese pueblo que defenderse de esa agresión. Y si la agresión es armada, por supuesto el pueblo vasco tiene que reaccionar de manera armada para enfrentar el ejército del reino español. Esto fue la verdad y es la verdad. Sin embargo, en Venezuela se tenía todos los diarios de circulación nacional, digamos, etiquetando a ETA y etiquetando al pueblo vasco como terroristas y como, digamos, asesinos. Lógicamente, nosotros queremos reivindicar al pueblo vasco y decirle exactamente al pueblo qué fue lo que pasó, pues, y qué es lo que está pasando. Ahora bien, eso en 1998 se hizo eso, pero ya fue en el año 2011 que definitivamente el pueblo vasco tomó la decisión de dejar la lucha armada y buscar otro mecanismo de lucha para atender la liberación del pueblo vasco y la construcción del socialismo también. Ahora, ¿cómo ha afectado esos cambios estratégicos, Lorea? Hay unos cambios estratégicos allí, ¿cómo lo han percibido el pueblo vasco y cómo lo están asumiendo? Sí, bueno, el cambio de estrategia vino desde el pueblo vasco en sí. El Movimiento de Liberación Nacional Vasco o el Movimiento Popular Vasco, se podría decir que vio que ya no funcionaba la estrategia de acción-negociación que se estaba llevando a cabo hasta entonces, porque por mucho que se consiguiera sentar en una mesa de negociación al Estado español, siempre se saboteaban esas negociaciones y nunca daban su fruto. Entonces se vio que era un momento para cambiar de estrategia y hubo una declaración que se llama Zutik Euskal Herria, en pie Euskal Herria, que fue un llamamiento a todo el pueblo vasco a que, a pesar del inmovilismo del Estado español y del Estado francés, empezara a construir la nación vasca que queríamos, a luchar por nuestra independencia y por nuestra liberación social también, y se decidió apostar por vías completamente políticas, exclusivamente políticas, y dejar de un lado la lucha armada. Se decidió cambiar de estrategia de esa manera. Entonces, un par de años después se hizo una conferencia en Aiete, la conferencia de Aiete, donde varios personajes de gran renombre internacional dieron su apoyo al cambio de estrategia y a la hoja de ruta que querían llevar el Movimiento de Liberación Nacional Vasco para solucionar el conflicto vasco. Y entonces se vio que el primer paso que había que dar era que ETA, la Organización Armada Revolucionaria y Política, dejara su actividad armada, y como una semana después o pocos días después ETA cesó definitivamente la actividad armada, dio el primer paso, y desde entonces
la pelota está en el campo de los estados, ¿no? De Madrid y de París, que no han hecho ningún caso a lo que se ha planteado desde el pueblo y desde la comunidad internacional y siguen en sus treces, siguen sin cambiar la postura, siguen reprimiendo el pueblo vasco, siguen pidiendo que ETA se desarme, que ETA se disuelva, cuando ellos no han dado ningún paso para que haya una negociación, para que se resuelva el conflicto vasco, y siguen habiendo detenciones, siguen habiendo torturas y todo sigue igual. Todo sigue igual. Pero vamos a un corte y ya regresamos para explicar cómo vamos a asumir eso también de la solidaridad con el pueblo vasco. Vamos a un corte y ya regresamos con más de su programa Petare al Día a través de la señal de TV Petare, Canal 60, UHF y CRP 91.5 FM, la radio social de Petare para el Consejo de Medios del Estado Miranda. Ya regresamos.